Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 321 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 39 y al capítulo 24, y el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 20 al 23. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 39. Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los olivos. Sus discípulos le siguieron y al llegar ahí, les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a las distancias de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que le estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. Los encontró durmiendo, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿cómo es que están durmiendo? Levántense, oren para que puedan hacer frente a la prueba. Jesús se entrega. Aún estaba Jesús hablando cuando llegó una multitud encabezada por unos de los 12, llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los suyos lo que le iba a pasar, le dijeron: Señor, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos atacó al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: déjenlos. Y tocando la oreja lo sanó. Y a los que venían contra él, jefe de los sacerdotes, jefes de la guardia de los templos y ancianos, les dijo: han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con ustedes en el templo y no movieron un dedo en mi contra, pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas. Proceso de Jesús y negación de Pedro. Después de arrestarlo, se fueron y entregaron en la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Había encendido fuego en medio del patio, y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre. Una criada le vio sentado junto al fuego y lo miró con atención y le dijo: también anda con él. Pedro lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después otro, al verlo, dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: no lo soy. Transcurrió como una hora y otro afirmó rotundamente: es verdad, anda con él, pues es Galileo. Entonces Pedro dijo: no sé de qué me hablas. Inmediatamente, mientras estaba hablando, cantó un gallo, y entonces el Señor, dirigiéndose hacia Pedro, lo miró. Pedro recordó que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me hablarás negando 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él, lo golpeaban, le habían tapado los ojos y le preguntaban: adivina quién te ha pegado. Y le decían otros muchos insultos. Jesús ante el consejo de los ancianos. Cuando amaneció, los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, se reunieron y llevaron a un consejo de ancianos y le dijeron: si tú eres el Mesías, dilo. Jesús dijo: si les digo, no me van a creer, y si les hago preguntas, no me van a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Entonces le preguntaron: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús le respondió: es como ustedes dicen, yo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Capítulo 23. Jesús ante Pilato. Entonces se levantaron todos, llevaron a Jesús ante Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a agitando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar impuestos al emperador, diciendo que él es el Mesías, el Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿tú lo dices? Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: no encuentro culpa alguna en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza: va incitando al pueblo con su predicación por toda Judea y desde Galilea, donde empezó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si Jesús era Galileo, y al cerciorarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, aprovechando que también Herodes estaba en Jerusalén por aquellos días.
Jesús ante Herodes. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues desde hace bastante tiempo que deseaba conocerlo, ya que había oído hablar de mucho de él y esperaba en presencia algún milagro realizarlo por él. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Estaban también ahí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con insistencia. Herodes, en compañía de sus soldados, lo reprendió, se rió de él, le puso un vestido de color llamativo y se lo devolvió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes había estado enemistados. Sentencia de muerte contra Jesús. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes y le dijeron al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre acusándolo de alboroto del pueblo y le he interrogado en presencia de ustedes y no he encontrado culpa ninguna de las acusaciones de que hacen, ni tampoco Herodes, pues no la ha regresado aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merece la muerte. Por tanto, después del castigarlo, lo soltaré. Entonces empezaron a gritar todos a una: mata esto y suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás estaba en la cárcel por haber tomado parte en una revuelta ocurrida en la ciudad por un homicidio. De nuevo Pilato intentó convencerlos de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaban: ¡crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado nada en él que me merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Pero ellos insistían con grandes voces, pidiendo que lo crucificara, y sus gritos se hacían cada vez más violentos. Entonces Pilato decidió que se hiciera como lo pedían. Soltó al que habían encarcelado a causa de la revuelta y el homicidio, es decir, al que había pedido, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Camino de la cruz. Cuando lo llevaron para crucificarlo, detuvieron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que le llevara detrás de Jesús. Lo seguían con una multitud de pueblo y las mujeres, que golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirán: dichosas las estériles, las vientres que no engendraron y las de pechos que no amamantaron. Entonces podrá decir a la montaña: caigan sobre nosotros, y a las colinas: aplástenos. Porque si eso hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Llevada también con él otros 2 malhechores para ejecutarlos. Crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y también a los malhechores, uno de la derecha y otro de la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después sortearon su ropa y le repartieron. El pueblo estaba ahí mirando. La autoridad, por su parte, se burlaba de Jesús y comentaba: otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban, se acercaban a él para darle vinagre y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había puesto por su cabeza una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero él otro intervino para reprenderlo diciendo: ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pero estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. El oficial romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la gente que había acudido al espectáculo después de ver lo sucedido regresó golpeándose el pecho. Todos los que le conocían a Jesús y también las mujeres que les había seguido desde Galilea estaban ahí presenciando todo esto desde lejos. Sepultura. Había un hombre llamado José, que era bueno y justo. Era miembro del consejo de los ancianos, pero no había aprobado la decisión de proceder de los judíos. Era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este José se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado todavía. Era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea
le iban observando todo de cerca. Y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado descansaron según el precepto. Capítulo 24. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro como los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron pues y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer, cuando dos hombres se presentaron ante ellas vestidas con ropas deslumbrantes. Llenas de miedo hicieron una profunda reverencia. Ellas les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos el que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerdo lo que le dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, que iba a crucificarlo y resucitaría al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Fueron María Magdalena, Juana, María de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos pensaron que era imaginación y no le creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro, y asomarse solo vio a los discípulos y regresó a casa admirado de lo sucedido. Camino de Emaús. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo sucedido. Mientras hablaban, se hacían preguntas. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Y se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablan incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezaba por Moisés, y siguiendo todos los profetas, le explicó lo que decían de él en la Escritura. Al llegar al pueblo a donde iba, Jesús hizo además de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque es tarde y es anocheciendo. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa con ellos, tomó pan, los bendijo, los partió y le dio a ellos. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros: nos ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, y esto explica la Escritura. El mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que había ocurrido cuando iban de camino, como lo habían reconocido al partir el pan. Aparición a los discípulos. Estaba comenzado lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio de ellos. Dijo: estaba comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio de los. Dijo: la paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo querían ver a un fantasma, pero él les dijo: ¿de qué se asustan? ¿Por qué surge dudas en su interior? Vean mis manos, mis pies, soy yo en persona. Tócame y convenzan de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como aún se resistían en creer por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tienen algo que comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: cuando estaba entre ustedes les dije que era necesario que se cumpliera todo lo que he escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas y los santos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la Escritura, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar entre los muertos el tercer día, y en que su nombre se anuncia a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas.
Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene del alto. Conclusión. Despedida de Jesús. Después de que le llevaron fuera de la ciudad hasta un lugar cercano en Betania, y alzando la mano, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue levantado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se regresaron a Jerusalén en alegría y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado los últimos capítulos de San Lucas, donde nos refiere desde la crucifixión hasta la resurrección. Son momentos muy sencillos, pero sobre todo sorprendentes, que nos hacen mostrar y nos hacen vivir la fe. ¿Cómo es que tú vives la resurrección? ¿Y cómo es que tú sientes la crucifixión de nuestro Señor? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el Evangelio según San Lucas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 20 al 23. Si no hay leña, se apaga el fuego; donde no hay chismosos, se acaba la discusión. Carbón sobre brasas y leña sobre el fuego es el conflictivo para provocar pleitos. La palabra del chismoso es golosinosa, baja hasta el fondo de sus entrañas. Barniz aplicado a vasija de barro son las palabras dulces de un corazón perverso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, tu muerte, tu resurrección aviva nuestra fe, pero especialmente tu presencia entre nosotros nos hace contener siempre tu amor y tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos irse perseverando y sobre todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.